Contemos esa historia, porque el podcast nació hace como un año, ya no me acuerdo. La verdad es que la cámara me da como ñañaras. Que no se nota. Yo sé que no se nota, pero bueno, eso me dijo. Pero eso no conecta con la gente. Y creo que estamos en una era en la que si tú quieres construir marca, va a ser bien difícil hacerlo sin construir también marca personal. Recordemos algunas frases de algunos de nuestros invitados que se nos quedaron tan clavadas. Y dije, wow, qué cañón, que llevo trabajando los últimos 8 años de mi vida sin parar en mi empresa y ahora veo que realmente en lo que hay que trabajar es en uno mismo. Yo sentí que 2025 fue como el año de todo el mundo ya empezó a utilizar la inteligencia artificial en diferentes niveles. Eso es un muy buen aprendizaje. ¿Tengo que decir el mío? Tienes que decir sí, por supuesto. Founders, ahora que está empezando el año, estamos muy emocionados por lo que se viene, imaginándonos cómo va a ser este 2026. Y platicando con Rob, le dije, oye, pero acuérdate de hace un año para acá, ¿qué estaba pasando por tu mente? Y luego, ¿qué pasó? ¿No? O sea, es muy chistoso que a veces nos queremos imaginar, ¿no?, las cosas que se vienen por delante, sobre todo en el tema de la empresa. Y bueno, el universo luego tiene otros planes y las cosas suceden. Pero siempre es padre ver para atrás para poder ver hacia adelante. Entonces, ahorita aprovechando este año, quisimos hacerles un episodio en donde contemos qué aprendimos durante el año pasado, qué sucedió, qué buenos aprendizajes tuvimos que también les pudieran servir a ustedes como founders. Así que vamos a estar platicando de eso. Rob, sé que tienes muchísimo material que darnos, así que bienvenido a tu podcast, a tu espacio, para que nos platiques un poquito de cómo te fue en el año. Pues la verdad es que muchas gracias por invitarme, María. Me siento muy contento de estar aquí. Gracias para el equipo de producción que nos ha estado acompañando en los últimos capítulos. Bueno, pues el año 2025 ha sido, yo creo que va a ser un año de los que marquen así como que la historia de Sellstrain, porque pasaron muchas cosas muy interesantes, aprendimos muchísimo, especialmente de los clientes, y cada vez estamos más conscientes de que lo padre de mi chamba es aprender tanto de los clientes. O sea, y este año como que le saqué más provecho y bueno, pues de muchas cosas te quisiera platicar, las tengo ahí como clasificaditas, pero también sé que para ti fue el año, ¿no, María? O sea, sí ha sido... Sí. Yo estoy sorprendido. Este es el tercer capítulo en el que digo, yo estoy sorprendido del crecimiento no solamente de Blue Pixel, sino del crecimiento tuyo como persona que has tenido. Qué impresionante. Sí, este año fue brutal, ¿no? Yo creo que eso, sí. Sí, tengo que ver. Es que lo que pasa es que en Blue Pixel, año con año, siento que son crecimientos muy fuertes. Sí. Pero a nivel personal, yo creo que sí fue un año que crecí más, o sea, más como empresaria. Entonces, seguramente eso permeó en la empresa y eso es algo que has visto, porque sí me lo has dicho 2, 3 veces. Sí. Y yo digo, ¿de qué habla? Sí. Y nomás no veo el regalito de regreso, caray. No, yo creo que sí. O sea, la verdad es que me siento más madura, me siento más confiada. Creo que entiendo mucho mejor mi rol como directora general que hace un año. Además es padre porque ustedes nos han acompañado durante todo este año, ¿no? O sea, creo que más o menos hace un año que empezamos el podcast. Sí. Y sí he notado una evolución en mí, así que está padre que lo digas y que lo veas. Sí, qué padre. Y ahora que lo mencionas, bueno, una de las partes más padres, yo creo que podríamos empezar por ahí. Una de las partes más padres del 2025 ha sido el podcast, ¿no? No sé cómo lo hayas vivido tú, pero yo lo he disfrutado muchísimo. Yo creo que cada uno de los invitados nos ha dejado algo, estar como transmitiendo ideas a nuestros founders ha sido genial. Y bueno, pues creo que ha sido uno de los mecanismos de aprendizaje también que he tenido. Cañón, pero es que contemos esa historia, porque el podcast nació hace como un año, ya no me acuerdo exactamente la fecha. Cuando Rob y yo fuimos a comer, porque como ya le hemos platicado en otras ocasiones, yo conocí a Rob porque contraté a su empresa Sellstrain para que nos dieran consultoría de como habilitación comercial, ¿no? O sea, de hacer que todo nuestro equipo de ventas funcionara mucho mejor, entre otras cosas. Y entonces, ya habiendo acabado como la primera fase de esta consultoría, vamos a comer para celebrar y
unas conversaciones padrísimas y de repente justamente estábamos hablando del tema de la marca personal, que creo que es algo que ahorita todo el mundo está platicando de eso y está muy en auge. Y yo le decía, es que Rob, a mí la verdad es que la cámara me da como ñañaras. Sí, ¿no? O que sea, no se nota. Yo sé que no se nota, pero bueno, eso sí, me dijo. Sí, le decía, o sea, realmente como que yo ponerme enfrente del teléfono a grabar un TikTok, o sea, no lo veo, me da mucha pena. Y entonces como que ahí primero entre bromas y luego ya más en serio dijimos, oye, si hacemos un podcast, porque la verdad es que sí tenemos buena conversación. ¿Qué tal que nos ponemos enfrente de una cámara y naturalmente estas conversaciones las grabamos? Y luego eso me llevó a ya sí empezar a grabar mis TikToks. Que esa es otra historia y también ha sido muy interesante. Pero yo creo que el exponernos un poco más, el ponernos frente a la cámara, el también darnos cuenta que tenemos cosas que compartir que son súper valiosas y que... No sé si te ha pasado, pero a mí sí se me ha acercado gente a decirme, María, tus consejos, o sea, wow, lo sigo muchísimo, me encanta el podcast, no, y como ver que eso ha detonado un impacto en las personas que nos escuchan, también ha sido un buen feedback y súper enriquecedor. Entonces, yo creo que este año sí tienes razón, estuvo muy marcado por el podcast y por el aventarse, ¿no? O sea, creo que muchas veces como founders nos da... O sea, como decimos, bueno, la verdad yo no me quiero poner frente a la cámara, entonces mejor contrato a la agencia de marketing y que suban contenido. Pero eso no conecta con la gente. Y creo que estamos en una era en la que si tú quieres construir marca, va a ser bien difícil hacerlo sin construir también marca personal. Y para construir marca personal, sí o sí te tienes que exponer. Sí. ¿No? Entonces no es fácil, pero creo que eso es algo que me ha dejado de aprendizaje, hablando de aprendizajes el año. Y ¿sabes qué? A mí, ahorita que lo estoy repasando, bueno, el podcast es como una manifestación más de cómo somos, María, porque, o sea, llevamos un año y hemos tenido una evolución brutal en el podcast. Tenemos 3 maneras de hacerlo diferentes en un año. O sea, somos unos desesperaditos para cambiar y para tratar de hacer cosas mejores. Ahorita estamos con nuestros amigos de SWAT y yo estoy súper feliz. La neta es que siento que estamos con el equipo más fregón. O sea, yo estoy agradecidísimo. Pero ¿cómo nos hemos exigido, no? Claro. Y entonces sé que estamos hablando de lo que vivimos en el 2025, pero yo creo que este 2026, este podcast va a ser mucho más padre todavía, ¿no? Sí, por supuesto. Y también creo que justamente eso, ¿no? O sea, como que siempre subir la vara, siempre retarte, ¿no? Hablábamos con Leopoldo, ahorita que ya no sé si este episodio salía antes o después de pero bueno, Leopoldo, que se dedica a todo el tema de blindaje, y le preguntaba yo al final que él cómo definía el éxito. No es cierto, no fue Leopoldo. ¿Fue Alex? Fue Alex. Fue Alex. Y me decía que es como subir una montaña. Ah, sí. ¿No? Alex. Y que todo el tiempo es como que la montaña puede volverse una montaña más grande y más grande y más grande, y que el trayecto es eso. Y yo creo que el crecer esa montaña o el buscar el siguiente pico más alto es, al menos a mí, lo que me mantiene motivada. Entonces, claro, el podcast lo iniciamos primero de una manera y luego pasamos como a otro lugar en donde lo estuvimos grabando, y ahorita que estamos con SWAT, que la verdad es que yo me siento motivadísima, pero es todo el tiempo pues estarte moviendo, ¿no? Sí, o sea, creo que la incomodidad tiene que formar parte de ti para entonces poder como destapar estos nuevos hitos en tu carrera. Va. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Te invito a hacer un pequeño ejercicio. Recordemos algunas frases de algunos de nuestros invitados que se nos quedaron tan clavadas, ¿no? A mí, yo recuerdo mucho, especialmente 2. Voy a empezar para darte, o sea, no por falta de cortesía, exactamente, sino para darte chance ahí de procesarlo y de pensarlo. Pero, por ejemplo, recuerdo mucho de Isaac Chanem, que nos, o sea, que le preguntamos, oye, ¿cómo puedes haber pasado de ser productor de cine a ser restaurantero, con todo lo que ser restaurantero implica, que es poner el menú, alinear todos todos tus proveedores, etcétera? Y la respuesta de él es que no sabía. No sabía de lo que nos íbamos a encontrar. Y me gusta mucho esa respuesta, porque nos la dijo después Alex también, ¿no? O sea, vamos, en ninguna de las 2 respuestas había como irresponsabilidad en ellas. Lo que querían rescatar era que el camino se va construyendo mientras lo vas caminando. Claro. ¿No? Y que eso
acaba siendo como parte de la mentalidad de los empresarios, ¿no? Claro. Que sabemos el impulso y sí tenemos una idea de a dónde vamos a llegar, pero la verdad es que las cosas se van construyendo como se van caminando. Y los comentarios de los dos, de Alex y de Isaac, que coinciden, siempre me han hecho mucho eco, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? O sea, respondiendo a tu reto, Ajá. yo me quiero ir con Nico Hauff, Ajá. que más o menos lo que él dice es sí, pero también diséñalo. Exacto. ¿No? O sea, Ajá. como que siento que muchas veces... A ver, yo creo que es natural que empiezas una empresa sin saber nada. Ajá. Y te tienes que dar de golpes, ¿no? Que Sí. eso también lo dijo Alex. Te tienes que dar de golpes porque no hay ninguna manera mejor de entender, no solo de aprender, pero de entender las cosas y el porqué de las cosas si no es equivocándote y es fallando, ¿no? Pero habiendo dicho eso, en algún punto del camino, si tú pausas, ¿no? Y dices, a ver, ya voy a parar esta inercia. Y esta como tema de estar reaccionando ante las oportunidades, ante los problemas, ante lo que sea, ¿no? Y voy a diseñar mi futuro. Me parece espectacular. Eso sí. Nico Hauff lo enseña con el One Page Strategic Plan. Pero además, yo este año, hace unos meses, me invitaron a un retiro de Vistage, que es como un grupo de empresarios del que formo parte. No sé si les había platicado antes. Pero, y este retiro fue como... Imagínate que es un grupo de puros CEOs, ¿no? Sí. Y entonces te vas una vez al año, te encierras 2-3 días y hacen muchos ejercicios de reflexión y hablar tal vez de la empresa y de ti personalmente. Pero este año sí entramos mucho a la parte personal, incluso a la parte espiritual, que creo que es rara que los empresarios lo hagamos, ¿no? Y no espiritual hablando de ninguna religión en particular, sino de autoconocimiento y de también entender tus cicatrices y tus medallas y cómo te han formado. Y a veces es bien incómodo hacer esas pausas. Y para mí lo fue, ¿eh? O sea, yo al principio dije, pues ¿yo qué voy a hablar? Y aparte estos cuates yo ni los conozco, ¿no? Porque era un nuevo grupo al que me acaba de cambiar. Y dije, no, qué incómodo. O sea, y deja tú que no los conozco a ellos. Como que dije, no sé qué tanto me conozco a mí, porque no se me está ocurriendo qué decir en estos espacios. Y bueno, luego ya que platicamos, o sea, incluso se me quebró la voz y fue, no sé, o sea, fue como algo muy emotivo. Y dije, wow, qué cañón que llevo trabajando los últimos 8 años de mi vida sin parar en mi empresa y ahora veo que realmente en lo que hay que trabajar es en uno mismo, ¿no? Y entonces esto me hizo pensar que yo siempre estructuro, les he contado, ¿no? Que los OKRs y los KPIs y el plan estratégico. Y luego dije, a ver, ¿qué tal que hago eso? Y uso estos mismos tableros que diseñé para la empresa, pero conmigo, con María. ¿Y qué tal que diseño mi 2026 con intención no solamente a nivel profesional, pero a nivel personal o con las diferentes esferas, ¿no? Entonces está la esfera, por ejemplo, pues la de la parte como de física, ¿no? O sea, de hacer ejercicio y qué comes y todo eso. Está, por ejemplo, la parte de la esfera familiar, ¿no? Que creo que a veces como empresarios la descuidamos. Está la esfera de los amigos, ¿no? Y está la esfera espiritual, que al menos yo no la tengo muy trabajada, ¿no? Hay quien la tiene mucho más trabajada que yo. Y entonces dije, ok, si yo pongo cada uno de estos como un cachito de mi vida y soy intencional con en dónde estoy hoy y qué quiero lograr al final del año, y luego como eso lo desgloso en metas trimestrales y mensuales, y ya sé que suena muy ñoño. No, es que estás escribiendo. Te voy a enseñar mi Excel, o sea, que además no he podido bajar a ninguna otra aplicación porque no me da todo lo que mi Excel da y es lo que acabas de describir. Bueno, eso. Y entonces dije, entonces voy a tener una accountability semanal conmigo misma, en donde el viernes me voy a apartar media hora para ver, pues, qué sí logré y qué no. Y creo que está bien de repente decir, güey, esta semana no lo logré. No me dio. Me ganó la chamba, o me ganó que mi hija se enfermó, o me ganó que me fui de viaje ¿no? Pero que sí logré. Y entonces, por ejemplo, en la esfera de las amigas, yo me comprometí y más o menos lo hemos hecho, pero hacer un viaje de amigas al año. ¿Por qué? Porque unas ya no viven en México, bueno, en Ciudad de México, ¿no? Y entonces hacemos esto. Pero entonces sí lo tienes que planear desde enero, ¿no? Porque si no te come el año. Y entonces tienes que planear tu año con intención desde enero. Y eso fue un aprendizaje brutal que yo tuve, que, a ver, apenas vamos empezando. Pero estoy emocionada. O sea, estoy emocionada por no ser la María super workaholic que nada más piensa en trabajo y en explorar la María de otras dimensiones. Y que yo creo que al final, como empresario, te detona éxito. O sea, eso es... Si tú estás bien como persona, tu empresa está bien. O sea, eso es algo que yo he visto una y otra vez con los empresarios que más admiro.
Sí. Entonces... Ahora, fíjate bueno, pues un poco por ahí también van los aprendizajes míos de este año, María. O sea, mucho de lo que me siento súper contento es precisamente todo lo que he podido, digamos que aprender de mí, ¿no? Y, y hace rato que te platicaba un poco lo que ha cambiado la metodología de entrega de SalesTrain. Te lo dije todavía como muy corporativamente, ¿no? Porque, a ver, lo que ha pasado este año, Founders, para que un poco puedan contextualizar esto, es que la metodología de SalesTrain se humanizó muchísimo. Esto ha sido producto de una evolución precisamente del trato con los clientes, etcétera, que no es tan natural de mí. A ver, sí soy como touchy, pero en realidad soy una persona mucho de contenidos, de conceptos, de modelos, ¿no? O sea, eso es lo mío, 100%, ¿no? sí. O sea, soy súper de modelos y entonces, pues he pasado muchos años pensando que la riqueza más grande de SalesTrain es justamente los modelos que hemos desarrollado y que al mismo tiempo esos modelos han sido producto de muchos aprendizajes con los clientes, pero no acababan más que eso, de ser modelos. Y lo que aprendí en este año es que todavía había un nivel más de involucramiento con los clientes y estoy seguro que hay muchos más niveles todavía, ¿no? Y que mientras más me involucraba con los clientes, es decir, que en realidad trabajaba muy de cerca con los directores generales, revisábamos la evolución del proyecto prácticamente cada semana, le decía yo cuáles eran mis temores, etcétera. Hacía que los proyectos fueran mucho más eficientes, me exigía mucha flexibilidad. Bueno, me exige esta nueva forma de trabajar muchísima flexibilidad porque somos capaces de cambiar el proyecto. Hubo un proyecto en que estamos entregando en estas semanas, en el que empezó diciendo el director general, trabajemos con el director comercial para construir tus modelos y la estrategia de mi empresa, ¿no? Después se tuvo que prescindir del gerente, digo, del director, y tomé yo al equipo comercial durante 2 meses. Y después promovieron una gerente y tuve que trabajar en la formación del gerente. Todo eso en un año donde al final, cuando ya entregamos el proyecto con excelentes resultados, números de comerciales alcanzados y todo, lo que me decía el director general era, yo lo único que tengo que agradecerte es la flexibilidad del proyecto. Claro. ¿No? Porque además no hubo nunca una negociación de, ay, pero pues ahora yo creo que esto cuesta más. No, o sea, es entrarle. Sí, te resuelvo. Y te resuelvo. Y eso suena como muy eficiente como consultor, pero, María, lo que aprendí fue que mientras más involucramiento tengo con los clientes, mientras más trabajo con el director general y soy capaz de trabajar con la misma intensidad en la capa gerencial y en la capa operativa, mientras más lo hago así de integral, también más aprendo yo. Claro. Porque me expongo, que es un poco lo que estás diciendo, ¿no? O sea, vivo expuesto con los clientes ahora y yo estoy aprendiendo muchísimo más. Tenemos otros productos más transaccionales y ya me di cuenta que puedo quitarle la fricción de la entrega a productos más transaccionales basados en talleres y está eficientemente bien y generan buenos resultados, inclusive de rentabilidad. Pero ¿qué crees? Me di cuenta que no estoy aprendiendo de esos clientes que trabajan por talleres, digamos, ¿no? 100%. Y entonces ahora estoy incorporando cuando menos algunas sesiones de reflexión, aun cuando tengamos talleres solamente, algunos talleres, algunas partes de reflexión profunda, donde ellos nos conozcan casi como personas y nosotros podamos saber qué están reflexionando, cuáles son sus verdaderos temores, qué es lo que está pasando con el taller en sus... Oye, pero es que está días. muy cañón lo que dices, porque, o sea, como que siento que aquí es un poco el dilema del director general. Sí. ¿No? En donde, a ver, tú empiezas y al principio estás metido en todo. Todas las cuentas, tienes la relación, haces hasta las facturas, todo lo haces, ¿no?
Y conforme vas escalando y te vas profesionalizando y dejas de ser emprendedor para ser empresario, tienes que empezar a soltar. Y tú hiciste un poco de eso. Y ahora dices, pues me estoy volviendo a ensuciar las manos, por así decirlo. Me estoy acercando más a mis clientes, me estoy poniendo yo de consultor. Exacto. Y eso me está detonando muchísimo aprendizaje. Y entonces estoy viendo que le tengo que dar esa atención a todas mis cuentas, es lo que estoy entendiendo. ¿Cómo pintas la raya? Exacto. Entre no regresar a estar tan así que entonces ya no tengas el tiempo de ser estratégico y de cumplir las otras funciones de la chamba como CEO. O sea, eso está muy cañón porque a mí me está pasando lo similar, ¿eh? Sí. Y lo que está pasando es que mi agenda se está reventando. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo lo nivelas? Pues lo que estoy haciendo es precisamente un roadmap de proporción de proyectos que tenemos que tener. Entonces, y digamos que de la designación de eso, o sea, estoy clasificando los servicios como por tipos de productos y estoy haciendo como un flywheel donde un cliente puede empezar desde talleres hasta acabar en una consultoría muy inmersiva como las que estamos haciendo. Pero la proporción de los clientes en mi roadmap de operación debe ser tal que me permita precisamente ser el director general, pero nunca dejar de tener contacto con el mercado. Entonces, de estos clientes premium, de mucho involucramiento, etcétera, no podemos tener más de 4 o 5. Y ya para cada una de las etapas o de los tipos de servicio, tenemos marcados cuáles son los números ideales de trabajo, ¿no? Y bueno, y lo demás, pues sí es mi experiencia y mi especialidad, pues eso se baja directamente a una estrategia comercial donde tenemos una proporción distinta del tipo de empresas que tenemos que digamos que prospectar para cada uno de ellos, ¿no? Inclusive el tipo de venta que estamos haciendo ahora para estos clientes inmersivos, casi, María, es un proceso de relacionamiento selectivo. Es decir, las empresas me eligen, pero yo también elijo a las empresas. Porque ya también aprendí que si el director general no quiere ser tocado, si el director general no quiere o piensa que no puede involucrarse tanto, si el director general piensa que soy aún como consultor responsable de resultados a corto plazo, etcétera, no es el cliente que me permite hacer este tipo de clientes, ¿no? Digo, Oye, ¿y cómo les dices? O sea, cuando tú descalificas a un cliente en ese aspecto, ¿cómo le dices que no vas a trabajar con ellos? Pues un poco, bueno, sí he tenido que decir, híjole, lo siento mucho, pero no somos la empresa consultora que necesitas, o sí lo somos, pero en esta modalidad, ¿no? Ya. Y entonces el flywheel que tengo de productos me permite bajarlo, pero me ayuda a setear perfectamente las expectativas, ¿no? Lo que a veces pasaba es que yo acababa vendiendo como un producto de niveles, 2 niveles abajo, y me involucraba casi como si estuviera en el nivel premium, y entonces había una desproporción no solamente de energía y de entrega, sino también de manejo de expectativas por el cliente. Oye, ¿y tienes algún proceso de calificación del cliente conforme a su potencial de crecimiento en el flywheel? O sea, si alguien te califica para el taller, ¿lo tomas independientemente de que esa cuenta no la vayas a poder crecer? ¿O solamente tomas cuentas que veas que sí tienen un potencial de crecimiento? En la entrada del flywheel pueden entrar casi todos. Ya, ok. Sí, ajá. Sí, algunos me dan más esperanza, pero no son requisitos de entrada. O sea, así como voy bajando en el flywheel, se va abriendo la oportunidad de que cualquiera entre, ¿no? Claro. Se reduce la fricción de ingreso. Que es que yo justamente estoy haciendo lo contrario este año, por eso te lo preguntaba. Platícame. Porque yo... Perdón, nada más una nota, a veces debrayamos bastante, entonces si debrayamos un poquito nos lo pueden disculpar, platícame. No, o sea, yo... Haz de cuenta que ahora, en vez de tomar cualquier proyecto, o sea, por decirte algo, una página web informativa, ¿no? Que puede ser un proyecto que, pues, nada despreciable, porque nosotros manejamos tickets interesantes. Pero si veo que eso se va a quedar ahí, o incluso una empresa que te compre una aplicación móvil, que puede ser ya un ticket hasta más alto, ¿no? Pero si yo veo que esa aplicación va a significar que esta empresa va a desembolsar hasta el último peso de presupuesto que le podría destinar a este proyecto,
y que de ahí ya no lo van a tocar, salvo para resolver un bugcito que salga o un tema de soporte y mantenimiento muy básico o algo así, pero que es un proyecto al que, al menos hasta donde se alcanza a ver, no va a poder seguir creciendo. Entonces, eso yo lo veo como un proyecto y no como una cuenta. Ajá, exacto. Y Esa es la ahorita diferencia. solamente, bueno, no desde que ahorita, pero en nuestro roadmap de este año está empezar a solamente tomar proyectos que puedan evolucionar a cuentas. Entonces, sí está bien venderlo como un proyecto encasillado y sí, te lo entrego en 3, 4 meses, está perfecto y te cuesta tanto, pero siempre hablando del, y cuando terminemos esto, lo que sigue es tal, 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 porque así funciona con Blue Pixel. ¿Te interesa o no te interesa? ¿No? Y si no, la neta, oye, a mí ni me vengas a decir nada, o sea, yo quiero esto y ya, y bye, y entonces es una cuenta que tal vez no califica para la estrategia a largo plazo de Blue Pixel, porque mi estrategia es de retención de cuentas hasta llegar a un cierto número de cuentas. Si estoy enfocando mis esfuerzos comerciales en vender proyecto, proyecto, proyecto que se van a salir, después se me hace una bolita de nieve para alcanzar esos objetivos. Entonces estoy cambiando mucho mi manera de pensar en la venta hacia la calificación del cliente. Pero bueno, hay que hacerlo con cautela, ¿no? Obviamente, Sí, porque no, yo podría sí. decir, bueno, a partir de mañana ya no tomamos ningún cliente. Pues no, tampoco puedes hacer eso, porque entonces puede ser que baje tu venta y puede ser que no cubras tus gastos fijos. Sí. Entonces, por eso digo que es como una transición, pero... Sí, fíjate que he reflexionado muchísimo en eso y me encantaría que el flywheel y el portafolio de productos estuvieran tan alineados como para que la relación con los clientes no solamente fuera duradera, sino permanente, pero todavía tengo que confirmar alguna hipótesis que radica en el hecho de que o sea, el impacto de crecimiento que yo provoco en las empresas no puede ser continuo, sino son como por escaloncitos, haz de cuenta. Ok. Y entonces tengo que hacer que las empresas suban al siguiente escalón de madurez comercial y que lo vivan un poquito Y que luego te vuelvan a y buscar. que después me vuelvan a buscar para hacer el siguiente escaloncito y que lo vivan un poquito y que me vuelvan a buscar para hacer el siguiente ¿Y escaloncito. cómo te mantienes vivo en su top of mind para que sí se les ocurra volverte a buscar? Bueno, sí se les ocurre. pero tenemos un servicio de revisión de indicadores a partir del análisis del CRM. Y entonces este servicio nos permite mantener contacto con una iguala súper chiquitita, en donde nosotros vamos revisando cuáles son las causas del comportamiento de los indicadores principales de proceso en el CRM y estamos generando permanentemente reportes para que pues estemos en contacto, ¿no? Pero además, justamente son los reportes los que nos pueden indicar que algo o ya se desajustó o que hay una oportunidad importante de crecimiento en la que podríamos entrar. Claro, o sea, es un dashboard vivo, ¿no? Al final de Es cuentas. un dashboard vivo y como, bueno, pues sí hay la sensibilidad de que bueno, nosotros tenemos súper controlado el sistema causa-efecto en los resultados comerciales y precisamente se nota en el CRM, ¿no? Oye, si pues estamos bajando nuestra tasa de conversión de entrada a la salida, a ver, vamos a meternos un poco más. Oye, está fallando de la tercera a la cuarta etapa, ahí es donde se están cayendo y sabemos perfecto cuáles son las acciones que están en esa etapa 3 que tendríamos que volver a tocar, pues eso hacemos, ¿no? Si, por ejemplo, el proyecto consistió en perfeccionar el funnel y el funnel se estabiliza y está perfecto. O sea, el primer ejemplo fue como negativo. Ahora voy a poner un ejemplo positivo, ¿no? El funnel se estabiliza y estamos el dando... funnel es el embudo de ventas. El embudo de ventas se estabiliza y damos resultados, bueno, el cliente da resultados estables durante varios meses. Entonces es hora de levantar la mano y decir, oye, a este canal le puedes meter más productos, puedes engrosar tu portafolio, puedes diversificarte, puedes con este mismo criterio, este cliente que acabamos, por ejemplo, es una empresa internacional y lo que hicimos
muy probablemente se replique en otros países, por ejemplo, ¿no? Tuve oportunidad de platicar en la entrega con el CEO internacional y él me decía, o sea, me convenciste solamente que necesito ver que México esté estable durante Sí, los unos meses. resultados, claro. Ajá. Y ya con eso, o sea, quiero aprender también del éxito, ¿no? Decía él, y ya llevarlo a otros países. ¿Y cómo te apalancarías de la inteligencia artificial para elevar este servicio? Si es que no lo estás haciendo ya. O sea, depende de la etapa del servicio en la que estemos. Para la venta, estamos detectando cuáles son los elementos más sensibles de los clientes durante el proceso, además de esta conversación profunda. Y esos los estamos mejorando en términos sobre todo de agilidad con inteligencia artificial, ¿no? Y me refiero especialmente a la personalización de las presentaciones iniciales y en la personalización y rapidez de entrega de propuestas. Ok. ¿No? Y después en la parte ya del servicio, todavía no terminamos el proyecto, María, pero queremos que los playbooks que entregamos, que siempre son así una maravilla, que es metodológica, que está documentado todo, pero que después ya nadie ve. Sí. Ahora queremos trabajarlos con inteligencia artificial y en vez de entregar digamos que un playbook que tienes que analizar para responder preguntas, que en realidad lo que te entreguemos son preguntas que se resuelven a través de la exploración por inteligencia artificial de ese playbook que tenemos. Qué interesante. Sí. Está buenísimo. Es que te lo pregunto porque yo sentí, y no sé si es porque estoy en la industria de la tecnología o si todo el mundo lo está sintiendo igual. O sea, creo que yo de repente lo siento más, pero yo sentí que 2025 fue como el año de que todo el mundo ya empezó a utilizar la inteligencia artificial en diferentes niveles. O sea, hay quien automatizó todos sus procesos y hay quien lo hizo un poco más como de personalización, de elevar el diseño, Pero quien aún no lo ha logrado, o sea, y hay, por ejemplo, hay desde corporativos enormes que tienen muchísimos recursos que no lo han logrado porque justamente son tan grandes que es complicado, hasta igual y empresas un poco más tradicionales, ¿no? Pueden ser más pequeñas o no importa, pero más tradicionales, nos dicen, bueno, esto quizá no aplica tanto para mí. Yo creo que hoy ya todo mundo tiene la cosquillita de decir, güey, me estoy quedando atrás. Y entonces yo veo que 2026 va a ser el año en el que ya todo mundo ahora sí, sin falta alguna, lo adopta y que no, ya está, o sea, frito, ¿no? ¿Tú lo sientes igual? Completamente. Sí, yo lo siento igualito, inclusive casi sin querer te puedo decir, o coincidentemente, este cambio de mi aproximación en la consultoría, hacerla más intensa, más inmersiva, más personal, más entregada, también coincide con una jugada estratégica porque es lo único que me va a poder mantener en una competencia contra la inteligencia artificial, ¿no? Claro. O sea, en 3 años cualquiera puede decirle, oye, a ver, mira, me pasaron este playbook de SalesTrain que le hizo a la empresa de un amigo. Inteligencia artificial, aviéntate uno de mi empresa, ¿no? Mira, ahí te van datos y ahí te va el formato y ahí te van la metodología de SalesTrain que hay implícita ahí. Échate el playbook y lo va a hacer inteligencia artificial en 2 patadas, ¿no? Claro. Pero lo que se vuelve insustituible es precisamente ese hombro con hombro con el director general, ese sudar sus mismas 100%, batallas. Ese acompañamiento. Y ese acompañamiento, este cuate también, el director general de aquí de México, me decía, lo que podría yo extrañar de tu proyecto es desayunar contigo cada mes, ¿no? Es que eso está cañón porque sí siento que los directores generales sí nos sentimos solos muchas veces. Sí, porque no puedes tener la misma conversación con la gente que te reporta. Y a veces ni con tu socio, si es que tienes socio. Que tendrías como contigo mismo si no fueras tú, ¿no? Y entonces yo creo que ahí el rol del consultor, yo ya lo he dicho antes, ¿no? Yo soy muy fan de tomar consultoría, porque sí, es como tener a esa persona que conoce súper bien tu empresa, que al final te está conociendo muy bien a ti también, y que puedes llegar con tus miedos, hablar sin tapujos y que juntos lo van a resolver. Entonces,
sí hay una gran diferencia entre la parte consultiva de la inteligencia artificial, que creo que es brutal, a la parte humana del consultor. Y yo creo que por ahí puedes explorar algo bien interesante. Sí, exacto. Pero sí, contestando a tu pregunta, el 2026 todavía va a estallar más la inteligencia artificial y founders, si todavía no lo están considerando para sus negocios, tienen que hacerlo porque va a generar diferencias. No, y sabes que incluso yo me he cuestionado muchas veces últimamente cómo sería Blue Pixel si hoy lo iniciara, o sea, 2025, 2026, ¿no? O sea, si Blue Pixel naciera hoy, con todo lo que ya existe de inteligencia artificial, ¿qué empresa sería? Y la respuesta es que sería una empresa radicalmente diferente a la que es Blue Pixel. Y Blue Pixel lleva 8 años, ¿no? Pero hay empresas que llevan 80, ¿no? Y de nuevo, o sea, mover ese monstruo hacia la nueva era está bien cañón. Entonces, pero este ejercicio mental a mí sí me ayudó mucho a rediseñar mis procesos, mis servicios, mi cultura, mis espacios, todo, ¿no? O sea, te lo enseñé ahorita en una pequeña presentación. Está cañón porque yo digo, es que si no, va a llegar una María en 2 meses que va a iniciar un Blue Pixel y me va a dar 10 vueltas porque me tiene una ventaja cañona, ¿no? Porque lo va a hacer con menos gente, con más tecnología, con inteligencias artificiales mucho más capaces y sin todo el baggage que ya cargamos. Entonces, yo creo que como empresarios sí tenemos, sí o sí, que imaginar cómo va a ser esta empresa que van a hacer, que un Roberto va a crear o que una María va a crear. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer yo para mantener, no solo para competirle, para mantenerme 10 pasos adelante que esa empresa? Porque lo que sí es cierto es que tienes trayectoria y experiencias, ¿no? Entonces deberías de poder. Claro. Pero si no te pones en estos momentos bien incómodos de darte cuenta de la realidad de las cosas, te vas a súper quedar atrás. Y yo lo veo con los empresarios en estos grupos que estoy, que sí les está costando mucho trabajo. O sea, sobre todo al empresario que ya lleva algunas décadas recorridas, ¿no? Porque todavía si estás más chavo y vas empezando y puede ser que estás un poco más como abierto al cambio y adaptar las tecnologías. Pero el sector empresarial de México, pues no tengo un número promedio, pero está en los 45, 50, 55 años. Jóvenes. ¿No? Jóvenes. Yo creo que puede estar en la edad promedio, no lo sé. Sí. Pero bueno, el punto es que sí es más complicado a esa edad y en ese punto de tu carrera hacer este cambio tan cañón. Entonces, yo les diría que, o sea, tómense sus 2, 3 días o 10, enciérrense y vean cómo tiene que ser la nueva realidad de su empresa y luego pinten el camino de cómo lo van a lograr, ¿no? O sea, para mí si hablamos de aprendizajes del año y ya como para ir cerrando, para mí ese fue el gran aprendizaje de 2025 y es todo mi camino de 2026. ¿Cómo convierto Blue Pixel en ese nuevo Blue Pixel? Ya hablando de empresas como nativas de la era de la inteligencia artificial. Súper. Eso es un muy buen aprendizaje. ¿Tengo que decir el mío? Tienes que decir el tuyo, por supuesto. Tengo que concentrar todo lo que dijimos en uno. Bueno, pues sí, yo creo que sería un poco, o sea, decir que lo que marcó el 2025 fue esta conciencia de aprendizaje a partir del involucramiento mayor con los clientes y que eso al mismo tiempo me permite dar un servicio cada vez mejor. O sea, es como una rueda muy potente donde si me meto más, aprendo más y puedo dar mejor consultoría todo el tiempo, ¿no? ¿Sabes qué me encanta? Que yo puse como la cultura y tú la contracultura, ¿no? Yo, inteligencia artificial, automatización y tú, humano, trato, amistad. Pero es la realidad, las dos, o sea, las tienes que balancear las dos. Sí, las tenemos que balancear, yo creo. Por eso te tengo a ti, mi querida María. Y por eso, espero que nos tenemos. Exactamente, nos tenemos, ¿no? Me encanta. Pues, Founders, ojalá les haya gustado este episodio. Un poquito de reflexión del año pasado, un poquito de lo que se viene para este año. Exacto. Los invito a hacer lo mismo ustedes. Gracias por acompañarnos. Como saben, nuestras redes son Entre Founders en todos, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Facebook, etc. A Rob lo pueden encontrar como LR Palomino 2 en Instagram, TikTok y bueno, nada más porque Facebook casi no uso. Y Cellstrain en
LinkedIn y en la página web de cellstrain.com.mx. Y bueno, pues el podcast, ¿no? Sí, y a mí también me pueden seguir como María de Buen. Estoy por ahí muy activa en TikTok y en Instagram, también dándoles muchos consejos y platicándoles un poco más de este tipo de contenido. Y Blue Pixel, si necesitan software, si quieren hacer una plataforma, si quieren migrar a la siguiente era de la inteligencia artificial, búsquenos como Blue Pixel todo junto o Blue Pixel Software, y la página web que es bluepixel.mx. Y si quieren vender mejor, busquen a Cellstrain. Ya comerciales. Exactamente. Terminamos con comerciales y te quiero dar 2 noticias. Cuéntame. Porque en este enero, o sea, este mes, entró ya Vistage también. ¡Ole! Por fin. Y también quisiera empezar con la parte de TikTok en la forma. Ah, padrísimo. Pues por ahí, entonces ahí síganlo. nos estamos viendo. RL Palomino 2. Exactamente. Excelente. Gracias, Founders. Gracias. Nos vemos en la siguiente.